Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. La lección 5 es para esta ocasión, cuyo título es Las Naciones, segunda parte. El texto para esta semana lo encontramos en Salmos 46:10, donde dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esta lección trae mucha información. No nos vamos a salir del texto, tenemos que seguirlo y solamente vamos a dar un poquito más de conocimiento para que se nutra la lección. Pero la lección viene muy completa, así que vamos a estar en ella. Vamos a comenzar inmediatamente. El día sábado comienza diciendo que hay algunas personas que a través de los siglos han sostenido, sugieren que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera. Fíjense que eso es una gran verdad. Yo siempre me pregunté si Dios sabía que el diablo, Lucifer, se iba a convertir en diablo, ¿para qué lo creó? Yo siempre me pregunté desde mi niñez eso. Y yo siempre decía, pareciera que Dios creó la tierra como una manera de escape donde Satanás se fuera a ese lugar. Por mucho tiempo estaba esa pregunta allá en el fondo de mi ser, y hay mucha gente que la tienen, y me imagino que muchos de ustedes posiblemente la tengan. Y voy a explicar rapidito, de acuerdo al espíritu de profecía, es donde encontramos luz. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por todos lados. Penosamente no se encuentra todo esto en un solo libro, para darle la bibliografía que muchos preguntan, y cuando uno lo va estudiando no tiene el cuidado de ir apuntando todas esas cosas. Hasta después de muchos años uno viene armando eslabón por eslabón hasta que encuentra una verdad que le ayuda a uno a comprender, a entender ciertas preguntas que uno ha tenido. ¿Por qué Dios no destruyó, o más bien dicho, por qué Dios no creó a Satanás sabiendo que él iba a cometer todas estas atrocidades? ¿Por qué? Porque aún así lo creó. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no interfiere con el futuro. Dios es un Dios de amor y no interfiere con el futuro de nadie. Él conoce lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, pero a pesar de eso, Él permite que todo transcurra como tiene que ser y deja a la persona la decisión de sus vidas. Muchos no hubieran nacido, Calígula no hubiera nacido, todos estos gobernadores orientales que hicieron masacres no hubieran nacido, Nerón no hubiera nacido, Herodes tampoco hubiera nacido, Pilato no hubiera nacido, Adolfo Hitler no hubiera nacido, usted quizás no hubiera nacido, yo no hubiera nacido. Entonces fuera verdad lo que el diablo dijera, que Dios es un Dios tirano. Pero no, Dios no interfiere con las decisiones de las personas. Por lo tanto, deja correr en total libre albedrío, nos permite vivir y cada quien va a tomar las decisiones de la vida. ¿Por qué fue creada la humanidad? La humanidad fue creada con fines muy altos. Según el espíritu de profecía, aparentemente este es el único planeta que se puede procrear. Aparentemente los otros planetas, así como los ángeles, fueron creados en paquete. Se hizo el planeta y ahí se puso la cantidad de habitantes que iba a existir allí de una sola vez.
Pero cuando la tierra fue creada, hubo algo especial, hubo una celebración. Allí se reunieron todos día tras día. Inclusive estaban presentes los 24 ancianos que en profecía no son 24, pero en la realidad son millones. Estos son los representantes de otro mundo. Y este mundo fue creado solo con dos personas, mini creadores. El hombre es un creador por naturaleza y encima se puede procrear. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, único planeta posiblemente en el universo donde de una pareja iba a poblar todo el mundo. Algo totalmente especial. ¿Cuál era el fin de crear el mundo? Ya Satanás se había formado mucho tiempo antes. ¿Cuánto tiempo? Nosotros no lo sabemos. Ya había sido expulsado del cielo en la primera guerra. El espíritu de profecía dice que se había quedado a la entrada del cielo. Ahora, tiempo después, se crea la tierra y la tierra tenía como fin, los humanos tenían como fin rellenar ese espacio vacío que quedó en el cielo dejado por los ángeles caídos. Ese era el fin. Ese es el fin y ese será el fin. Va a llegar el número. Cuando ese número se complete de todos esos ángeles que han caído, entonces terminará todo. El espíritu de profecía, la Biblia también dice que cuando entremos al reino de los cielos seremos como ángeles. El espíritu de profecía lo amplía más. Estaremos al nivel de ello y con el tiempo lo superaremos. Y será una inmensa alegría para los ángeles del cielo que nosotros lo superemos. Por eso es que Jesucristo, antes de irse, Él le dice a los apóstoles: yo me voy a preparar las moradas, pero vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuáles moradas? Esas moradas que quedaron deshabitadas en el reino de los cielos por estos seres que decidieron rebelarse. Entonces, el fin de la creación de la humanidad es para reemplazar a esta cantidad de ángeles caídos. Hay una parte en la Biblia que dice que son 1000 generaciones. Mi pregunta es, ¿en qué generación vamos? ¿975, 980, 990 generaciones que ya pasaron? Nadie puede contar esas generaciones, pero van a pasar 1000 generaciones hasta que se complete el número, dice la Biblia, de los que han de ser salvos. Hay un número que completar. La rebelión de Satanás fue una tragedia total para el universo, y la rebelión de la tierra, la caída de nuestros padres, fue un total fracaso. Entonces, Dios alguna vez pensó o planeó o quiso que Lucifer se convirtiera en Satanás. Nunca, nunca. ¿Por qué no lo destruyó? Porque si lo destruía, iba a ser una rebelión universal. Yo encontré ese texto en el espíritu de profecía. Primero, hay una parte del espíritu de profecía que dice que si lo hubiera destruido, hubiera quedado en el universo la duda que si era cierto la acusación de Satanás de que Dios era un Dios tirano y si no se hacía como él decía, él eliminaba. Eso es lo que él sostenía. Y si eso hubiera pasado, el universo no hubiera comprendido realmente lo siniestro que es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero hay otro texto por allí escondido a saber dónde, donde dice que hubiera sido una rebelión universal. No hubiera sido solo un mundo, hubieran sido en todo el universo una rebelión total. Y en la sabiduría divina Dios creó conveniente no destruir en ese momento. Es más,
los ángeles del cielo se aseguran hasta la muerte de Cristo. Desde la caída de Lucifer hasta la muerte de Cristo, ellos corrían riesgo de caer, de pasarse al bando de Satanás. Es como un tiempo de gracia y de prueba para ellos. Pero cuando Jesucristo muere, los ángeles son confirmados y son sellados, pudiéramos decir, para nunca volver atrás. El universo entero, que aún le tenía simpatía, fíjense bien lo que dice, a ese poderoso ángel, allí descubre que en verdad es un mentiroso y es un asesino al quitarle la vida al Hijo de Dios, y de allí rompe con él cualquier vínculo de simpatía, y el universo entero reconoce que seguir las huellas en contra de Dios solo trae muerte, tristeza, desolación y un fracaso total. Por eso es que Dios no destruyó al principio. Ahora el universo está entendido que por su propia voluntad es mejor acatar la orden de Dios, porque ese es el único gobierno perfecto que puede regir en todo el universo. Ningún otro gobierno más. El diablo dijo que él podía poner un gobierno mejor, un gobierno de libertad, y el gobierno que él ha impuesto es un gobierno de tiranía, de pecado, de maldad, de castigo, de enfermedad, de tristeza y al final de muerte física, y si no andamos con cuidado, de muerte eterna. Día domingo, el primer mandamiento. Fíjense que en el día domingo dice la lección, y me llama mucho la atención a mí, y no lo vamos a dejar pasar por alto. Dice de que el jardín del Edén era la aula, un aula para el primer pueblo de Dios, donde el Señor le enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia más acerca del Creador. Esta aula que se rompió con el pecado va a continuar en el cielo. Ahora tenemos una aula nosotros. Tenemos una Biblia que estudiar. Tenemos el espíritu de profecía, que es inmenso. Fíjense que nosotros en español tenemos alrededor de 112 libros y somos en la lengua que más libros traducidos hay en español, pero en inglés el espíritu de profecía anda por más de 1000 libros, 1200 libros creo que son. O sea que nosotros tenemos allí por una décima parte de lo que es el espíritu de profecía. Y aún así no nos empeñamos en estudiarlos. Esta aula en la que vivimos, tenemos que aprovecharlo lo más que podamos, estudiando la palabra y el espíritu de profecía. En el cielo se van a volver a abrir esas aulas por la eternidad y todos quedaremos en grados diferentes. Allí va a haber un aula para aquellos que se salvaron y ni siquiera aprendieron a leer y a escribir en esta tierra. De allí van a comenzar. Allí van a ver un aula para gente más docta, y allí va a haber un aula donde están los grandes de la teología. Posiblemente ahí va a estar Pablo, va a estar Pedro, Moisés, Daniel, los grandes, posiblemente algunos de nosotros modernos, no porque tengamos la profundidad teológica, pero sí tenemos el conocimiento de los últimos días. Ellos escribieron la Biblia. Muchos al principio, a la mitad de la Biblia. Nosotros la tenemos toda entera y podemos contemplar la foto completa, la postal completa, no solo una parte. Además tenemos muchos comentaristas, muchos comentarios de la Biblia. Tenemos el espíritu de profecía engrandado. Podemos comprender todo eso. No sería extraño que muchos de los que vivimos en los días finales ocupemos de esas aulas
en teología avanzada en el cielo. En el cielo se va a seguir ese estudio, todos los estudios, no solo de Biblia, no solo de teología, no solo del amor de Dios, sino que de todo lo que atañe a la vida se va a seguir. Nadie se va a quedar atrás, nadie se va a alcanzar. O sea que si usted entró en 9º grado y yo en 1er grado del cielo, dentro de unos 5 millones de años, esa diferencia de 9º a 1º siempre va a existir. Yo no me quedé atrás ni tampoco me adelanté. Todos somos exactamente con la misma capacidad intelectual. Entonces, el primer mandamiento era de no acercarse a ese árbol, no no llegar allí, absolutamente, porque se iba a romper esa escuela. Y aquí en la lección hay una parte muy interesante que dice que Dios no esperaba enseñarle todo claramente a la pareja. Y es interesante, dice, Dios no pretendía educar a su pueblo cabalmente y evitar el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a largo plazo. Y está muy correcto, porque en la prohibición Él les dice que no se coma del árbol de la vida, ni se acerquen al árbol de la vida. Es mejor estar lejitos, ¿no es cierto? No, pero no les podía explicar por qué. Mire, yo nunca he tomado ningún tipo de drogas, nunca he ingerido ningún tipo de drogas. Y a mis hijos constantemente, desde que ellos van creciendo, les infundimos que ni siquiera por curiosidad se les vaya a ocurrir el uso de drogas, ni siquiera por curiosidad, porque corre el riesgo que queden esclavizados. Yo no sé, yo no les puedo decir a ellos, yo fui drogadicto y me pasó esto, no puedo. Pero sí les puedo decir que por favor ni siquiera, es algo que si yo se los quiero explicar no puedo porque yo no viví la experiencia. Pero sí sé que es un daño terrible para cualquier humano que entre en el mundo de las drogas. Entonces ellos son advertidos completamente del terrible error de probar la droga. ¿Qué es mejor? Que ellos la prueben y digan, sí, mi papá tenía razón, ahora estoy esclavizado de la droga. O es mejor que ellos digan, yo nunca supe eso, solo lo que sé es que mi papá me dijo esto, yo nunca lo probé y hasta ahora yo estoy libre de drogas. Eso es mejor. No necesitamos tener un conocimiento detallado o por experiencia de las cosas malas. Necesitamos tener un conocimiento preventivo. Y eso es lo que hizo el Señor. No se acerquen al árbol de la vida. No coman del árbol de la vida, porque va a haber una ruptura. Nuestros primeros padres no escucharon eso y experimentaron el consejo que era probar del árbol de la ciencia del bien y del mal. No les bastó solo el consejo pasivo, sino que tuvieron que experimentar de eso y fueron expulsados de su hogar edénico y vivieron en carne propia como vivimos nosotros en nuestros días las consecuencias del pecado. Muchas veces pedimos cosas que no sabemos. Ese es el problema. Fíjense bien. Por ejemplo, Israel dijo, cuando se estaba matando a Jesús, ellos dijeron, crucifícale. Pilato dijo, yo no quiero ser culpable de esta sangre inocente. Y ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. O sea, en pocas palabras, sobre nuestro linaje. Dios escuchó esa oración y mire
qué desgracia total ha tenido el pueblo de Israel por lo que pidieron. Aquí, en ese primer mandamiento, Adán y Eva desechan a Dios como rey. Aceptan como rey a Satanás. La palabra de Satanás fue superior a la orden de Dios. Y comienza el gran trastorno que tenemos ahora en la tierra. Hipotecó Adán la tierra y la humanidad se fue a bancarrota. Y nosotros estamos pagando alto precio y lo vamos a seguir pagando. Así pasa con el pueblo de Israel tiempo después. Ellos piden rey. Lo estudiamos la semana pasada. Y allí se les da una sentencia. Y les dice, después, una vez que se les haya entregado rey, después no hay vuelta atrás. Me desecharon a mí como rey y después, aunque quieran regresar, se quedarán con rey para el resto de la historia de la humanidad. Y eso nos alcanza hasta nosotros mismos. En la lección pasada estudiábamos que ese grupo de ancianos va donde Samuel y le dice, queremos rey como las demás naciones. Y después ese mismo grupo de ancianos, conocido ahora como el Sanedrín, va donde los dirigentes de esos días y dice, no reconocemos a Jesús como rey, César es nuestro único rey, y desechan a Jesús. ¡Qué tremendo! Israel iba a ser una nación gobernada por jueces, por sacerdotes y sumos sacerdotes, quienes consultarían a Dios directamente y Dios sería el rey de ellos. Perdieron un tremendo privilegio. ¡Qué fracaso más grande! Ellos iban a hacer lo que ahora es la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. De ahí iban a salir la organización de todo el mundo. En este tiempo sería Jerusalén que se tendría que ir a consultar a Dios por medio de ellos. Allí iban a salir también muchas personas que no eran israelitas, que iban a formar parte de ellos en este servicio. Allí se iban a llevar los diezmos y las ofrendas. Ellos iban a hacer lo que ahora podría ser el Vaticano, pudiéramos decir. Perdieron todo eso. Y encima hay una parte de la Biblia, está en uno de los profetas menores, donde dice que toda la nación que se los opusiera a ellos y no escuchara la voz de ellos, iba a ser aniquilada por Dios. O sea, iba a ser el único gobierno en la tierra teocrático realmente, pero ellos desecharon al rey. Y al desechar al rey, quedaron por un cierto tiempo libres, pero eventualmente perdieron la autonomía y fueron servidores y esclavos de otros gobiernos hasta el día de hoy. Un fracaso total. Eso es el día lunes. Creo que lo hemos cubierto. Vamos a ir al día, el día domingo, perdón. Vamos a ir al día lunes que está hablando de Daniel 2. En Daniel 2, esta visión se la entrega Dios a Nabucodonosor. Y él ve una imagen de diferentes metales. Su cabeza era de oro fino, que representaba a él. Su pecho y sus brazos, Daniel 2, 31 al 35, eran de plata, que representaban a Medio y Persa. El vientre y el muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y barro cocido. A él se le entrega esta visión y son los gobiernos que iban a gobernar, valga la redundancia, desde esos días, 500 años antes de Jesucristo más o menos,
hasta el fin del mundo. Ahí se le presentan los reinos. Ahora, fíjense ustedes que es interesante cómo los metales vienen bajando de calidad. Lo primero era oro, después plata, después viene el bronce, después viene el hierro, que es barato, nosotros lo podemos comprar por quintales. El bronce ya cuesta comprarlo más, es bien caro. La plata no se puede comprar por quintales, la plata se compra libreada y el oro se compra por onzas. Sí, es mucho dinero comprar una libra de oro y va bajando la calidad de metales, cosa que nos indica la pérdida de calidad de gobierno tras gobierno. El mundo en esta lección han creído de que el hombre es capaz de regenerarse por sí solo, de que la cultura edifica y convierte al hombre, que mientras más estudiamos, más buenos somos y podemos llegar por nosotros mismos a ser personas ejemplares. Hay muchos de ellos que tienen una alta educación, pero estas personas no son santas, son moralistas. Un moralista sucumbe ante la tragedia o ante el terror. Usted quiere ver realmente a un moralista, preséntele una tragedia, póngalo en medio de una tragedia o póngalo en medio de un peligro, en medio del terror, y usted va a ver realmente cuáles son sus colores. Mientras el moralista está tranquilo en un ambiente quieto, son una de las personas más buenas del mundo. Yo conozco muchos de ellos, que es más, yo he aprendido de ellos. Yo digo, qué gente esta. La verdad es que se comportan mejor que yo sin ser cristianos. Hay muchos así en el mundo. Y a muchos de ellos yo les he hablado. Tengo especialmente un par de amigos norteamericanos que yo les he hablado. Y ellos dicen, no, mira, nosotros te respetamos la cosa de Dios, pero nosotros somos tan buenos como tú. Y tienen razón, sí, tienen razón. No molestamos a nadie, respetamos a todos, vivimos en paz, tenemos mucho cuidado. Tienen razón. Muchas veces se comportan mejores que nosotros. Pero es que para llegar al cielo, ser bueno no es suficiente. Para llegar al cielo tiene que ser santo. La Biblia dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. El ser bueno es el resultado del esfuerzo de una persona muchas veces. El ser santo no. El ser santo es el resultado de caminar con Dios. Usted puede ser bueno sin ser santo, pero usted, al ser santo, es bueno automáticamente. O sea, ser bueno es la primera grada. Dios nos manda a ser santo. Y el hombre siempre ha creído que es capaz de sobrepasar la maldad por sí solo a través de la educación, a través de la cultura. Mientras más avanza el hombre en su cultura día tras día, tiene que ser más alto en su comportamiento. Bueno, el resultado es no. El resultado es que el hombre es el mismo hombre, no importa si vivió 2000 años atrás o vive en nuestra era. Las guerras siempre son el resultado de hombres atroces. Mire lo que está pasando en esta guerra de Rusia y Ucrania. Son miles de soldados al día muertos. Miles. Y no quieren parar por un hombre. Hay un par de hombres que están enfrascados los dos. Y para mientras que se mueran miles y miles y miles de jóvenes que nunca vuelven a la casa, ¿qué importa? ¿Qué importa? La patria vale más. ¿Eso es la cultura que tenemos? No. Charles Darwin, Karl Marx y otros pensadores del siglo pasado están equivocados.
para que el hombre prospere en su comportamiento, para que el hombre prospere en santidad, no es resultado del esfuerzo personal, es el resultado de asociarse con Dios y seguir las leyes del gobierno divino. Muy bien, vamos a pasar al día martes, se nos está yendo el tiempo, donde encontramos a Daniel 7. Daniel 7 está teniendo la misma visión que tuvo Nabucodonosor, pero representada de otra manera. Él está allí viendo a 4 bestias que subían del mar, una diferente de la otra. Representan 4 reinos. Nabucodonosor ve una estatua. También representan esos reinos. Y en el caso de Daniel, él ve en diferente forma la misma visión. Y aquí está hablando algo que ya nos está tocando a nosotros a nuestro tiempo. Porque si usted lee Daniel 7, se va a dar cuenta de que avanza más allá. Aquí solo está del 1 al 3. Pero del versículo 7 en adelante, comienza a hablar de una bestia especial. Dice que la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y allí contempla que 3 cuernos son arrancados y aparece un cuerno pequeño. Y este tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esta última bestia, la 4ª bestia, nos viene a tocar a nosotros. ¿Ve? Los problemas de los gentiles ahora se habían convertido en los problemas de su pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que esta nación que tenía como rey a Dios lo rechazó y quería tener como rey a un hombre como las demás naciones. Allí perdió su autonomía. Quería vivir como viven los paganos. No querían vivir como vivían los hijos de Dios. Querían vivir un rey como los paganos. Queremos ser como las demás naciones, dijeron. Y cuando eligieron vivir con los paganos, vivir como los paganos se apoderaron de ellos y ellos perdieron su libertad. Ahora recuerde de que al perder la libertad, al no ser más autónomos, Dios les dice que aunque quieran volver, no van a volver. Cuando clamen, no van a ser escuchados. Ya tiraron su suerte y allí se acabó todo. Ahora, el problema es que en Daniel 7 ese problema se nos pasa a nosotros. No solo toca el pueblo de Israel de sangre, sino que toca el pueblo de Israel espiritual. La gran persecución, que comienza en el tiempo de los apóstoles. La gran persecución bajo la iglesia de Esmirna. Todo lo que sufren la gente que vive al final de la iglesia de Éfeso, los de Esmirna, los de Tiatira, es terrible toda esa persecución. Nos toca a nosotros también, porque el pueblo de Dios ha sufrido todo este tiempo, porque vencerá a los hijos del Altísimo y los matará. Eso ha pasado.
Ha pasado terriblemente. La historia cuenta las masacres que han habido por una mala decisión. Nosotros somos el Israel espiritual y nos toca a nosotros. Ahora nosotros tenemos la libertad comprada. No tenemos ninguna libertad asegurada. Nosotros estamos al borde de un precipicio también. Nuestros días están contados con nuestra libertad. Nuestra libertad va a ser acortada por la misma cuarta bestia que vio Daniel en el capítulo 7, por la visión que vio Nabucodonosor allá en los pies mezclados entre hierro y barro cocido. Es exactamente lo mismo. El pueblo de Israel tomó una mala decisión de pedir rey terrenal, pagó los resultados, y nosotros también estamos pagando los resultados porque la iglesia de Dios no ha sido autónoma. Iba a ser autónoma y decidimos no serlo. Y ahora nos encontramos bajo la tutela de gobiernos y se nos exige por medio de la Biblia que les obedezcamos cada vez y cuando ellos no transgredan las leyes divinas. Las leyes humanas están puestas para obedecerlas. El problema de nosotros va a ser cuando estos gobiernos terrenales impongan leyes donde se nos obliga a transgredir las leyes divinas. Entonces allí se va a ver quién es quién. No todos los que somos estamos, ni todos los que estamos somos. Allí se va a ver realmente a qué grupo pertenecemos. Y a todos nosotros sabemos cómo va a ser eso con la imposición de una ley dominical. Miren, hay un termómetro muy interesante. En la Biblia hay muchos termómetros donde nosotros podemos ver el riesgo que corremos en ciertas cosas. Le voy a decir uno de ellos, de tantos que hay. ¿Cuán expuesto estoy yo a recibir la marca de la bestia o la ley dominical? ¿Se acuerda que va a comenzar que no se va a comprar ni vender? Por ahí comienza. Unos reciben esa señal en la mano, otros en la frente. Los que lo reciben en la mano es por la conveniencia que necesitan. Los que lo reciben en la frente es porque están conscientes y aún de estar conscientes deciden eso. Es interesante, entre ellos está el pueblo adventista, que estamos conscientes de lo que viene, pero ante la necesidad muchos van a sucumbir aún sabiendo que no tendría que ser así. Pero ¿cómo usted puede saber que es un candidato en potencial para recibir la marca de la bestia? Es como guarda el sábado. Si usted es una persona que respeta el sábado, que no lo transgrede, que cuida los principios y los fines, que no se ha puesto el sol y anda haciendo otras cosas que no debiera hacer o hablando cosas que no debiera de hablar, haciendo negocios, haciendo todo eso. Si usted hace todo eso, usted es un candidato potencial para recibir la marca de la bestia. Porque de la misma manera como irrespeta el sábado, fácilmente recibe el domingo, no importa. Pero si usted es una persona cuidadosa, no estamos hablando de aquí de una persona legalista. No, aquí estamos hablando de guardar bien la ley de Dios por amor, ¿no es cierto? No vamos a salir con eso. Pero si usted por amor en verdad dice, no, mi Señor me ha bendecido tanto que yo no puedo transgredir el sábado, no puedo, y se prepara y trata de hacer todo bien, va a ser bien difícil que reciba la marca de la bestia. Así que ahí usted tiene ese termómetro. Muy bien. Entonces, la decisión de ese pueblo nos toca a nosotros porque bajo la visión de Daniel 7, la cuarta bestia aparece allí por los tiempos de Jesús, recibe una transformación, un maquillaje y continúa bajo otra forma hasta la venida de Cristo. Y con ellos son los que nosotros nos vamos a tener
que ver muy pronto. Muy bien, día miércoles, entre la tierra y el mar. Entre la tierra y el mar. El día miércoles está hablando Apocalipsis 13 del 1 al 1 y 11. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y el 11 dice, hablando de otra bestia, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En Apocalipsis 12 dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer es la iglesia, agua como un río, muchedumbres para que la persiguieran, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra es un lugar seco donde no hay gente, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre había echado de su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Perdón. Aquí en el día miércoles se está hablando la existencia y el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo entendemos. Fíjense que es bien interesante cómo esta gente escribe aquí la cartilla, no se compromete. La iglesia no es como antes, que definida bien las cosas. Si va al día miércoles, después que están los 3 rengloncitos allí para donde dice ley Apocalipsis, y va al segundo párrafo que comienza con además, se lo voy a leer. Dice, además los adventistas del séptimo día hemos entendido que el Apocalipsis 12:16 se refiere a la migración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, sí lo es, no estamos seguros de eso. ¿Qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? Me llama la atención con la inseguridad que escribe la iglesia adventista. Dice, si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, o sea que no estamos seguros. ¿Qué cosa más interesante de los dirigentes de nuestra iglesia? Aquí hay muchos que están leyendo este folleto que no son de la iglesia. Y ellos no se comprometen. Es como que ellos dicen, bueno, eso es lo que nosotros creemos, pero puede ser que no sea así. Nosotros, no, hermanos, así es. Es profecía. Ahí está probada. Ya pasó. En la gran persecución aparecen los Estados Unidos de Norteamérica, que comienza a tomar toda esta gente que viene huyendo de tanta persecución. La tierra se abre y se traga al río. Se encuentra un lugar seco y comienza una nación que es de libertad, de adoración a Dios. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, sí lo es. No tendría que decir sí nuestra, tendría que decir nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, porque lo dice la palabra de Dios. Ya pasó. No es que estamos interpretando a ver qué pasará. No, ya pasó, ya lo vimos. Ya lo vimos. Ahí hay una muerte, hay una herida mortal que se le da a esta bestia a este tiempo. Una herida mortal. Se creía que no iba a volver a resucitar, ya estaba moribunda. Y allí aparece una nueva tierra que invita a todos los peregrinos a huir de la persecución, y se fundan los Estados Unidos de Norteamérica, una tierra de libertad y adoración. ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta tierra sube del mar, tiene 2 cuernos. Yo he escuchado gente que dice, es el poder demócrata
y el poder republicano, los dos partidos que no está hablando de eso. Está hablando, el espíritu de profecía dice en el conflicto de los siglos, lea el conflicto de los siglos, dice que esos dos cuernos representan juventud e inocencia. Mire, cuando nosotros vemos las películas de los primeros peregrinos que vinieron acá y se instalaron en esos parajes hermosos de Estados Unidos, ¿cómo se ve la juventud de este país? La inocencia, los puritanos que venían con familias tan sagradas que seguían a Dios. Qué cosa más bonita. Aún se guarda parte de eso. ¿Ve? Esos dos cuernos significan juventud e inocencia. Semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí dice que va a hablar como dragón. No. Dice la lección, por desgracia, esta bestia semejante a un cordero hablará un día como un dragón. No, señores adventistas del séptimo día, no han leído bien el espíritu de profecía los que escriben esta lección. No hablará un día, está hablando como dragón y no entendemos qué es lo que está diciendo allí. Lo que está diciendo allí en la Biblia es que tiene el conocimiento de Dios, pero tiene el comportamiento de un pagano. Eso es lo que está tratando de decir la Biblia. Lo explica el espíritu de profecía, pero hay que estudiarlo. Las leyes de esta nación pone a Dios en primer lugar. Mire, si hay un país que habla de Dios, es esta nación. No da pena en este país que usted se pare en una plaza y se ponga a cantar un himno. Es más, gente se puede poner a cantar con usted. No da pena que un artista de los de más grandes nombres se ponga a cantar cualquier himno del himnario de nosotros, no. Está basada en la Biblia. Cuando uno va, yo vivo cerquita de Washington, D.C., y he llevado a mis muchachos allí a los monumentos en Washington, D.C., y los monumentos de Abraham Lincoln y Thomas Jefferson. Qué cosas más hermosas las que están escritas en esos murales de mármol. Usted pasa minutos y minutos leyendo cómo los padres de esta nación fundaron este país creyendo en Dios, en su ley. Qué cosa más hermosa. Es un país que tiene metido la Biblia, a Dios, en su mente. Pero su comportamiento es de un pagano. Conocimiento de Dios, pero se comporta como un pagano. Se comporta de otra manera. Piensa una cosa y obra de otra manera. Ese es el problema de este país. Y mientras los días pasen, va a ir hablando más como dragón, pero no es que un día hablará, ¿no? Ya siempre ha hablado. Quizás los primeros años no lo hacía tan claro, pero de un tiempo para acá, el pensamiento, la creencia es una cosa y la actuación es otra. Y creen en Dios y este país hace cualquier cosa. Las más grandes atrocidades están en este país y es un país cristiano, la cuna y la base de la libertad religiosa cristiana. El país que tiene como emblema la religión protestante. Dicho sea de paso, ya hay más católicos que protestantes en este país ya. Y la mayoría de dirigentes de nuestro país son católicos. Cosa terrible.
entre la tierra y el mar. Nosotros estamos entre aquí y allá. Estamos en un hilito. Y muchos de nosotros estamos peleando en la iglesia por un puestecito. Hay contiendas en las iglesias. Gente que se adueña de los puestos, no deja crecer. Gente que calumnia a otros, no deja crecer. Gente que se opone al trabajo correcto de la iglesia. Tremendo. Día jueves, profetizar de nuevo. Allí está hablando del mensaje del tercer ángel. Allí está hablando prácticamente de nosotros. Está Apocalipsis 10, del 1 al 11. Pero la lección lo enfoca en los días finales de Apocalipsis 14. Nosotros vivimos en el final de la historia de este mundo. Nosotros vivimos con un mensaje específico que dar. Fíjense que Apocalipsis 14, ahí está el mensaje de los 3 ángeles. Y en el versículo 6 comienza diciendo: vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Esto sucedió en los primeros meses de 1844. Lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Fíjense que hace unos años, yo leí Lo que no me gusta de tu religión, un libro que así se llamaba. Y mientras leía las otras religiones, me daba risa porque decían: sí, es verdad, sí, es verdad, lo que está diciendo aquí es verdad. Pero cuando llegó a los adventistas no me dio risa, ¿sí? Primero nos tildaron de que somos gentes lavada de la cabeza con los diezmos y las ofrendas. Dice: los pastores nos encargan de eso. Entre los mismos hermanos se encargan de lavarle la cabeza a los hermanos, a los nuevos, que tienen que dar los diezmos y las ofrendas. Yo digo: no, estos no entienden la bendición de Dios. Pero allí hablaba de la locura que nosotros creemos que hay un juicio investigador, que para nosotros comenzó en 1844 bajo el gran chasco. Se creía que Jesús venía a la tierra y en verdad comenzaba el juicio investigador. Jesús entraba al lugar santísimo a hacer un juicio cronológico de todos aquellos que alguna vez profesaron aceptar a Jesús como su Salvador. Y las demás religiones creen que nosotros somos desquiciados con eso. Pero no, allí está. Y termina diciendo, ¿no? Hablando de la última iglesia, el mensaje del tercer ángel. ¿Se acuerda que antes nosotros teníamos un logo con 3 angelitos entrando al mundo, uno detrás de otro? ¡Qué hermoso logo! Ese es el logo de nosotros realmente. Lo quitaron sin permiso de nadie, sin preguntarle a nadie. Es muy interesante eso, ¿no? Pero termina hablando en las características de la iglesia que está al final de los días.
Dice que está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Desde que estoy niño, escucho que Cristo ya viene. Cuando comenzó la etapa de 1980, yo tenía 13 años. Y me acuerdo que mi papá dijo, de los 80 no pasamos. Es más, no dio ni toda la década, dio unos cuantos años. Y yo estaba triste porque yo dije, no me voy a casar, no voy a poder casarme, no. Tengo nietos. Y aún seguimos creyendo que Jesucristo ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Y seguimos predicando que Cristo va a venir. Yo lo sigo creyendo con todo mi corazón. Y vivo preocupado por mis hijos, por mis nietos, porque Cristo ya va a venir. Tenemos la paciencia de los santos. No importa, quizás me voy a morir y no voy a ver a Cristo venir en gloria, pero en mi corazón ya vino. El día que yo pase a la tumba, ahí se selló mi suerte. Esa fue la venida de Cristo para mí. Solo voy a esperar el momento en que eso se materialice. Guardamos los mandamientos de Dios. Una de las pocas iglesias, por no decir 2 iglesias, los judíos y nosotros, la iglesia bautista del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día y otras, la iglesia adventista en Reforma, pequeñitas congregaciones. Y tenemos el espíritu, la fe de Jesús, que la Biblia dice que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Qué tremenda información que tenemos. Hay una racha de hermanos adventistas del séptimo día que no creen en el espíritu de profecía, pues les anunciamos simple y sencillamente que ustedes no son parte de nosotros. Pueden irse o pueden cambiar, porque están perdiendo su tiempo. Los que viven a los finales del día tenemos el espíritu de profecía y lo estudiamos. No es una nueva luz, no es una luz mayor, es otra luz a la par de la Biblia que nos lleva a la luz mayor que es Jesucristo. Es una explicación de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, el espíritu de profecía es su explicación. Y hay una en la iglesia en contra del espíritu de profecía, pues usted ya sabe cuál es su destino. No es parte de nuestro grupo porque la iglesia de los últimos días tiene el espíritu de profecía. Y si usted no lo quiere creer, entonces usted no es parte de nosotros. Simple. Tiene 2 opciones. Irse, porque de todas maneras va a ir al mismo lugar, o decirle al Señor que le dé la luz para creer en el espíritu de profecía. Mire, hay gente que no cree en el espíritu de profecía. 1, porque no han leído, que muchos de ellos no han leído ni siquiera un libro. Y 2, por terquedad. Cuando usted lee un libro nada más, usted comienza a decir, wow, qué tremendo esto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que anunciarlo al mundo, que hay un juicio que se está llevando a cabo. Por eso dice, profetiza de nuevo, dice el día jueves. Aunque está aquí realmente concentrado en Apocalipsis 10, la esencia es Apocalipsis 14. Nosotros tenemos que profetizar de nuevo, que hay un juicio y no sabemos cuándo se va a terminar ese juicio. Y para no quedar mal en ese juicio, tenemos que prepararnos como que en 1 hora termina. Y ese mensaje tenemos que darlo mientras tengamos libertad, porque tenemos la libertad comprada, la tenemos alquilada. De un momentito a otro se corta y recuerde que los sucesos de los últimos días serán velocísimos. Aquí no caeremos por la bestia que salió del mar. No. Aquí en este lugar nosotros caeremos
por el falso profeta, ¿sí? Por este pueblo que se llama protestante y que es falso, que tiene el conocimiento, la creencia y todo de Dios, pero habla como dragón, se comporta como el mundo. Estos son los que van a promover de este lado la adoración para los que están al otro lado. Y por esto caeremos. Muchos de aquí estamos viendo allá al otro lado del océano. No. Veamos aquí este lado, porque por aquí es donde vamos a caer. Por el otro lado no. Por el otro lado no. Aquí vamos a caer con el falso profeta. Así se le llama a este poder, a esta bestia que sale de la tierra, que tiene 2 cuernos de cordero, pero habla como dragón. Este es un país que fue puesto por Dios con la fuerza y la vitalidad, un país que impone las leyes y las hace cumplir de la noche a la mañana, bajo cualquier medio. La adulación, la amistad, la diplomacia, la amenaza o la guerra, pero lo hace cumplir. Habla como dragón. Está hablando como dragón desde muchos años atrás. Tenemos la libertad asegurada porque estamos acá, no señores. Está comprometido. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que entendamos las profecías, porque entendiendo las profecías, ya que las tenemos, la Biblia nos asegura que el pueblo de Dios no será disipado, se mantendrá y se mantendrá hasta el final.